La cena apenas estaba empezando cuando todo se arruinó. No llevábamos ni 5 minutos sentados a la mesa del domingo cuando mi suegro, Richard, dejó el tenedor sobre el plato como si fuera a decir algo importantísimo. Yo pensé que iba a hablar del trabajo, del clima, de cualquier cosa normal. Pero no. Miró directo a mi hija Emma y dijo, así sin más, que debería ceder su viaje a Disneyland por su cumpleaños para que fuera su prima Ava en su lugar. Así, sin aviso. Sin preguntarnos. Sin vergüenza. Emma había cumplido 12 años esa misma semana. Caleb y yo llevábamos meses ahorrando para ese viaje. Meses. Turnos extra en el trabajo, cancelamos suscripciones, vendimos cosas que ni usábamos con tal de juntar el dinero. No fue fácil. Cada peso contaba. Emma traía el mapa del parque doblado en el bolsillo desde hacía días, como si fuera un mapa del tesoro. Lo sacaba, lo miraba, planeaba a qué juego se subiría primero. Contaba los días como si fuera Navidad. Y ahí estaba su abuelo diciéndole que lo entregara. Richard la miró fijo y le dijo: Ava nunca ha ido. Tú ya estás más grande. Compórtate como adulta. Mi hija bajó la mirada y se quedó viendo su plato. Todavía estaba masticando el primer bocado de la cena. Sus manos empezaron a retorcer la servilleta debajo de la mesa. Mi suegra, Diane, asintió como si aquello fuera una gran lección de vida. Dijo que eso le iba a formar carácter. Que compartir era importante. Que Ava merecía un recuerdo grande por una vez. Sí, es cierto que los papás de Ava han tenido problemas de dinero. Nadie lo niega. Pero eso no explicaba por qué mi hija tenía que perder lo único que llevaba meses esperando. Sentí el pecho apretarse. Porque esto no era nuevo. Cuando Emma entró al cuadro de honor, ellos recordaron en voz alta que Ava batallaba en la escuela. Cuando Emma tuvo un solo en el festival, sugirieron que no subiéramos el video a redes porque podía lastimar a Ava. Cada logro de Emma tenía que hacerse pequeño para no incomodar a alguien más. Pero esta vez era diferente. Esta vez no era algo simbólico. Los boletos no eran reembolsables. El hotel ya estaba pagado. Faltaban 2 semanas para el viaje. Y Richard seguía hablando. Dijo que podíamos transferir los boletos a nombre de Ava. Dijo que Emma ya estaba en edad de pensar en los demás. Dijo que los cumpleaños solo son un día cualquiera. Un día cualquiera. Para él tal vez. Para mi hija no. Emma seguía en silencio, con las manos hechas nudo en la servilleta. Se veía chiquita otra vez, aunque acababa de cumplir 12. Yo estaba a punto de decir algo cuando Caleb se quedó completamente quieto. No levantó la voz. No hizo drama. Solo empujó la silla hacia atrás y se puso de pie. El sonido de la silla raspando el piso fue lo único que se escuchó en la mesa. Y en ese momento, algo cambió. Caleb no gritó. No golpeó la mesa. No hizo ningún espectáculo. Pero cuando se puso de pie, su presencia llenó el comedor completo. Primero miró a Emma. No a su papá. No a su mamá. A nuestra hija. Y con una voz tranquila, pero firme, le dijo: Mírame, hija. Emma levantó la vista despacio. Tenía los ojos brillosos, pero no estaba llorando. Todavía no. Caleb respiró hondo y luego se volteó hacia sus padres. Nadie, dijo, le va a quitar a mi hija algo que se ha ganado. El silencio fue inmediato. Hasta el sonido de los cubiertos de Ava se detuvo. Richard intentó sonreír, como si todo fuera un malentendido. Dijo que solo era una sugerencia, que no había que exagerar. Pero Caleb no se sentó. No es una sugerencia cuando se lo dices directamente a una niña de 12 años y la haces sentir culpable por estar emocionada por su propio cumpleaños. Diane abrió la boca para hablar de valores familiares, pero Caleb la interrumpió con respeto, aunque sin titubear. Nuestros valores empiezan por proteger a nuestra hija. Yo nunca lo había visto así con ellos. Siempre había sido el hijo que evitaba conflictos, el que cambiaba de tema, el que suavizaba las cosas. Pero esa noche no. Esa noche era papá antes que hijo. Richard empezó a ponerse rojo.
Dijo que Emma debía aprender a sacrificarse, que la vida no siempre es justa. Caleb asintió lentamente. Exacto. La vida no siempre es justa. Por eso nosotros sí vamos a hacerlo con ella. La mesa se quedó helada. Ava miraba confundida, como si apenas entendiera que todo esto tenía que ver con ella. Y en el fondo, tampoco era culpa suya. Era una niña escuchando a los adultos decidir cosas que no le correspondían. Caleb se inclinó un poco hacia adelante. Si ustedes quieren llevar a Ava a Disneyland, nosotros podemos ayudarles a planearlo. Podemos buscar fechas más económicas, ofertas, lo que sea. Pero no vamos a quitarle el viaje a Emma. No vamos a enseñarle que sus sueños son negociables para que otros estén cómodos. Diane se quedó pálida. Literalmente pálida. Creo que nunca esperaron que alguien les dijera que no. Mucho menos su propio hijo. Richard murmuró algo sobre ingratitud. Dijo que después de todo lo que habían hecho por Caleb, esperaban más consideración. Caleb no perdió la calma. Agradecerles no significa permitir que lastimen a mi hija. Sentí algo cambiar en el aire. Era como si por fin alguien hubiera puesto un límite que llevaba años pendiente. Emma dejó de retorcer la servilleta. La soltó despacio. Y por primera vez en toda la noche, levantó la cabeza sin miedo. Caleb se volvió hacia ella otra vez. En 2 semanas nos vamos a Disneyland. Y nadie te va a hacer sentir mal por eso. Emma parpadeó rápido, intentando no llorar. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Richard tomó su vaso de agua con manos temblorosas. Diane evitó mirarnos. La cena siguió, pero ya nada fue igual. Las conversaciones eran cortas, forzadas. El ruido de los platos parecía más fuerte que antes. Cuando nos levantamos para irnos, Emma se acercó a su papá y lo abrazó fuerte, como si hubiera estado conteniendo el aire toda la noche y por fin pudiera respirar. En el coche, ya lejos de la casa, me dijo en voz bajita. Pensé que me iban a obligar a decir que sí. Caleb apretó el volante y respondió. Nunca. Y en ese momento entendí algo muy claro, esa noche no solo defendimos un viaje. Defendimos la idea de que nuestra hija tiene derecho a celebrar su felicidad sin pedir permiso. Richard no dijo nada al principio. Yo me quedé esperando a Caleb, porque en otras ocasiones él siempre intentaba arreglar todo después, ya en privado. Siempre encontraba una forma de justificar a sus papás. Decía que no lo habían querido decir así, que los habíamos malinterpretado, que exagerábamos. Pero esta vez no. Esta vez ni siquiera se quedó sentado. Empujó la silla hacia atrás con tanta fuerza que pegó contra la pared. El golpe retumbó en todo el comedor. Todos voltearon. Se puso de pie y miró directo a su papá. Sin dudar. Sin bajar la mirada. Si quieres hablar de comportarse como adulto, dijo con voz firme, entonces hablemos de lo que hiciste con el fondo universitario de Emma. El silencio fue inmediato. Pesado. El rostro de Diane cambió al instante. No fue confusión. No fue enojo. Fue miedo. Un miedo real. Y en ese momento entendí algo, esto jamás se trató de Disneyland. Nadie se movió. Richard parpadeó varias veces, como si no hubiera escuchado bien. ¿Fondo universitario? ¿De qué estás hablando? Caleb no se sentó. Se quedó de pie, con las manos apoyadas en el respaldo de la silla, como si necesitara sostenerse, pero su voz no tembló. La cuenta que tú insististe en manejar cuando Emma nació. La que dijiste que crecería más rápido si tú la administrabas. Esa cuenta. Sentí que el estómago se me iba al suelo. Cuando Emma era bebé, Richard prácticamente nos convenció de abrir una cuenta de inversión a su nombre. Él había trabajado años en finanzas. Siempre hablaba de mercados, de estrategias, de rendimientos. Decía que sabía cómo hacer que el dinero trabajara solo. Caleb confió en él. Y yo confié en Caleb. Cada cumpleaños y cada Navidad, en lugar de juguetes grandes, sus papás anunciaban orgullosos que habían depositado dinero para su futuro. Nosotros sonreíamos agradecidos.
Nunca pedimos ver nada. Nunca dudamos. Diana intentó reírse nerviosa. Este no es el momento para hablar de eso. Caleb ni siquiera la miró. El mes pasado te pedí los estados de cuenta actualizados, le dijo a su papá. Dijiste que estabas esperando unos papeles. Luego que el banco había cambiado de sistema. Después dejaste de contestar mis mensajes. El rostro de Richard se puso duro, tenso. Podemos hablar de esto en privado. Ah, no, respondió Caleb sin subir la voz. Podemos hablarlo ahora. Emma levantó la cabeza despacio. Se veía más confundida que asustada. No entendía del todo, pero sabía que algo no estaba bien. Yo me sentí expuesta. Caleb nunca me había dicho que llevaba un mes pidiendo esos documentos. No sabía nada. Y eso me dio más miedo todavía. Richard finalmente habló. El mercado ha estado inestable. Tú sabes cómo son estas cosas. Ha habido ajustes. ¿Ajustes? Repitió Caleb, lento. ¿Cuánto queda? Diane tomó su vaso de agua, pero ni siquiera bebió. Las inversiones suben y bajan. No puedes entrar en pánico cada vez que hay una caída. Caleb sacó su teléfono del bolsillo. Sus movimientos eran tranquilos, calculados. No estoy entrando en pánico, dijo mientras desbloqueaba la pantalla. Solo quiero un número. Richard apretó la mandíbula. Ya te dije que lo revisaremos. Ah, no, respondió Caleb. Lo vamos a revisar ahora. El aire en la habitación se sentía pesado, como antes de una tormenta. Emma nos miraba a los dos. Yo sentía el corazón latiéndome en los oídos. Porque en ese momento entendí algo con una claridad terrible. Si estaban presionando a nuestra hija para que renunciara a su viaje, tal vez era porque necesitaban que nosotros no hiciéramos más preguntas. Tal vez el problema no era el cumpleaños. Tal vez el dinero que llevaba 12 años creciendo ya no estaba ahí. Caleb empezó a deslizar el dedo por la pantalla de su teléfono, sin prisa. Le escribí al banco hoy en la mañana, dijo. Pedí confirmación directa como cotitular. Richard se movió incómodo en la silla. No tenías que hacer eso sin avisarme. Y si tenía que hacerlo, respondió Caleb. Porque es el dinero de mi hija. Diane intentó cambiar el rumbo. Están exagerando. De verdad. Siempre hemos querido lo mejor para Emma. Caleb levantó la mirada. Entonces demuéstrenlo. El teléfono vibró en su mano. Un correo nuevo. Nadie respiraba. Caleb abrió el mensaje ahí mismo. Sus ojos recorrieron la pantalla en silencio. Yo buscaba alguna señal en su cara. Algo que me dijera que todo estaba bien. Pero su expresión no era de alivio. Era de confirmación. ¿Cuánto? Preguntó otra vez, sin mirar a su papá. Richard se aclaró la garganta. Hubo una inversión que no salió como esperábamos. Yo pensé que podía recuperarlo antes de que se notara. Se notara. La palabra me atravesó. ¿Y cuánto, papá? Insistió Caleb. Richard finalmente bajó la mirada. Queda menos del 20%. Sentí como si alguien hubiera apagado el sonido del mundo por un segundo. Menos del 20%. 12 años. Cumpleaños. Navidades. Todo reducido a una inversión que no salió. Diane empezó a hablar rápido, atropellando palabras. Y íbamos a reponerlo. Solo necesitábamos tiempo. No queríamos preocuparlos. ¿Tiempo? La voz de Caleb ya no era tranquila, pero seguía controlada. ¿Cuánto tiempo pensaban esperar? ¿Hasta que Emma estuviera llenando solicitudes para la universidad? Emma estaba completamente quieta. Demasiado quieta. ¿Se perdió mi dinero? Preguntó en voz bajita. Nadie supo qué decirle. Y ahí fue cuando todo encajó. La presión para que renunciara a su viaje. Las excusas. Las distracciones. Si nosotros seguíamos gastando en lujos, como el viaje, tal vez no preguntaríamos por lo otro.
Richard intentó recuperar el control. Fue una decisión financiera. Yo asumí el riesgo. No era tu riesgo para asumir, contestó Caleb. Era su futuro. Yo sentía una mezcla de rabia y culpa. Culpa por no haber pedido nunca un estado de cuenta. Por confiar ciegamente. Por haber dejado que alguien más manejara algo tan importante. Caleb dio la vuelta al teléfono y lo puso sobre la mesa, frente a su papá. Y el banco dice que hubo retiros grandes hace 3 años. Y hace 2. No solo pérdidas de mercado. Retiros. Diane cerró los ojos un segundo. Richard no respondió. El silencio ya no era incómodo. Era revelador. ¿Usaste su dinero? Pregunté yo, sin reconocer mi propia voz. Richard suspiró pesado. Fue un préstamo temporal. Pensé que podía cubrirlo antes de que ustedes lo necesitaran. No era tuyo para prestarlo, dijo Caleb. Emma miraba de uno a otro, tratando de entender cómo los adultos podían romper algo tan grande con palabras tan pequeñas. Caleb se enderezó. O van a devolver cada centavo. No me importa cómo. No me importa cuánto tiempo les tome. Pero lo van a devolver. Richard levantó la vista, ofendido. ¿Nos estás amenazando? Ah, no, respondió Caleb. Te estoy dando la oportunidad de arreglarlo antes de que tenga que proteger a mi hija de otra forma. Diane volvió a ponerse pálida. Sabía exactamente a qué se refería. La cena estaba olvidada. Los platos seguían ahí, intactos, fríos. Emma se levantó despacio y caminó hacia mí. Me abrazó por la cintura. ¿Todavía vamos a ir al viaje? Susurró. Me agaché y la miré a los ojos. Sí. Y más que eso, vamos a asegurarnos de que tu futuro esté seguro. Caleb tomó las llaves del coche. Nos vamos. Nadie intentó detenernos. Mientras salíamos, sentí algo romperse detrás de nosotros. No solo confianza. Algo más profundo. Pero también sentí algo nuevo, una línea clara. Un límite. Esa noche no solo defendimos un cumpleaños. Descubrimos una verdad. Y aunque dolía, al menos ahora estaba a la vista. Llamé al banco el viernes. Mi corazón latía tan fuerte que lo sentía en los oídos. La cuenta estaba cerrada desde hacía 8 meses. ¿Cerrada? Y dije, sin poder creerlo. Richard miró a Diane, y fue en ese instante que lo vi claro por primera vez. No era sorpresa, no era confusión. Era cálculo. Frío, medido, planeado. Se reinvirtió, dijo finalmente. Mi garganta se secó. ¿Y lo que Caleb pidió? Pregunté, temblando un poco por la mezcla de rabia y miedo. Hubo un largo silencio. Tan pesado que casi podía escucharse cómo se movía el aire. Finalmente Richard dijo. Necesitábamos un préstamo a corto plazo. ¿Para quién? Preguntó Caleb, firme, sin levantar la voz. Nadie respondió de inmediato. El silencio se estiró como un hilo tenso. Luego Diane habló, con voz temblorosa. Para los tratamientos médicos de Ava. Las palabras quedaron flotando en la mesa, como humo que no se disipa. Ava había tenido algunos problemas de salud el año pasado. Nada que pusiera en peligro su vida, pero sí suficiente para visitas al hospital, especialistas y tratamientos especiales. Nosotros habíamos mandado flores. Llevado comida. Ayudado en todo lo que podíamos. Nunca se había hablado de dinero. La voz de Caleb se mantuvo firme. Tomaron el fondo universitario de nuestra hija sin decirnos nada. Y era temporal, dijo Richard. Íbamos a reponerlo con lo que Caleb pidió. Richard abrió la boca y la cerró de nuevo, incapaz de continuar. Emma seguía sentada, inmóvil, mirando entre todos nosotros, sin entender del todo, pero sintiendo que algo estaba muy mal. Entonces Diane dijo algo que hizo que todo explotara dentro de mí. Pensamos que lo entenderías. Siempre has favorecido a Emma de todos modos.
Ese fue el momento en que Caleb apretó la mandíbula de una forma que jamás había visto. Su mirada era de hielo puro. La cena había terminado en ese instante. La acusación flotaba en el aire como humo venenoso. Siempre has favorecido a Emma de todos modos. Intenté mirar a Diane, tratando de comprender cómo había torcido la realidad en su cabeza. Emma es nuestra hija. Por supuesto que la favorecemos. Eso no es un crimen. Pero para ellos, parecía que sí. Caleb no levantó la voz. No necesitaba hacerlo. Solo hizo una pregunta. ¿Cuánto? Richard se frotó la frente y finalmente dijo el número. 38,000 pesos. Sentí que el suelo se movía bajo mis pies. Eso no eran unos pocos regalos de cumpleaños ni depósitos de Navidad. Eso eran 12 años de aportaciones. Algunas de nosotros, algunas de mis padres, algunas de los bonos anuales de Caleb. Habíamos dejado de ir a vacaciones, habíamos cancelado cosas importantes, todo para construir esa cuenta, y ahora estaba desaparecida. Richard trató de explicar rápido. No se perdió. Está ayudando a la familia. Ava necesitaba especialistas fuera del estado. El seguro no cubría todo. Planeamos reponerlo en un año. ¿Con qué ingresos? Preguntó Caleb, sin alterar la voz, pero con cada palabra cargada de incredulidad. Richard había dejado de trabajar activamente en consultorías años atrás. Diane se había jubilado temprano. No era que estuvieran en bancarrota, pero tampoco nadaban en dinero. Pensamos que ustedes ayudarían si se lo pedíamos directamente, dijo Diane. Pero ustedes pueden ser tercos, especialmente con el dinero. Caleb soltó un leve suspiro, profundo, controlado. Yo lo miré y entendí que ese suspiro no era resignación. Era un antes y un después. Era la línea que ellos habían cruzado, y que Caleb jamás permitiría que se cruzara de nuevo. Emma seguía sentada, mirándonos, intentando comprender por qué algo que creía seguro había desaparecido. Todavía no lloraba, pero sus ojos brillaban. Y en ese momento supe que nada volvería a ser igual. Lo que creíamos protegido, lo que habíamos construido con tanto esfuerzo, había sido manipulado y tomado. Pero Caleb no iba a dejar que eso pasara sin enfrentar la verdad. El aire estaba cargado, tenso, y yo podía sentir que esa noche marcaría un antes y un después en nuestra familia. Nada de lo que viniera después podría borrar lo que acabábamos de descubrir. La tensión en el comedor se sentía como si estuviera en cámara lenta. Nadie hablaba, pero cada respiración, cada movimiento, hacía eco. Emma seguía sentada, quieta, pero su mirada era una mezcla de miedo, confusión y tristeza. Podía ver que trataba de juntar todas las piezas, de entender cómo alguien podía tomar algo que le pertenecía y convertirlo en un secreto. Richard y Diane no sabían dónde mirar. Los dos parecían atrapados en su propia mentira, y era evidente que nunca habían imaginado enfrentar este momento cara a cara. Sus manos temblaban ligeramente, y cada palabra que salía de sus bocas era torpe, forzada. Diane intentaba justificarlo, pero no había forma de cubrir la realidad. Caleb permanecía de pie, firme, como un muro que nadie podía derribar. No levantaba la voz, no gesticulaba exageradamente, pero cada palabra que decía cortaba más profundo que cualquier grito. Y no estoy preguntando si fue necesario, dijo Caleb con calma, midiendo cada sílaba. Estoy preguntando por qué no nos dijeron nada. Este es el dinero de nuestra hija. Siempre lo fue. Cada aporte, cada cumpleaños, cada Navidad. Todo esto estaba destinado a su educación, a su futuro. Y ustedes lo tomaron sin consultarnos. Diane abrió la boca, pero no pudo formar una oración coherente. Richard frunció el ceño, como si estuviera intentando encontrar la forma de escaparse de sus propias palabras, pero no había escapatoria. No esta vez. Emma finalmente rompió el silencio con una voz pequeña, apenas audible. ¿Mi dinero se fue? El corazón me dio un vuelco. Esa voz pequeña, dulce, confiada, que siempre había sonreído con emoción en cada cumpleaños y cada Navidad, sonaba como si la hubieran apagado de repente. Caleb la miró con firmeza y ternura a la vez. Sí,
cariño, dijo. Pero vamos a arreglarlo. Nadie volverá a jugar con tu futuro. Richard intentó justificarlo de nuevo. Y era temporal, íbamos a reponerlo. ¿Temporal?, interrumpió Caleb. 12 años de aportaciones no son temporales. 12 años de sueños, de sacrificios, de confianza depositada en ustedes, no se pueden considerar temporales. Diane empezó a tartamudear, tratando de explicar que pensaban que estábamos de acuerdo, que creyeron que lo entenderíamos, que nuestra familia siempre había favorecido a Emma. ¿Favorecerla?, repitió Caleb, con los ojos fijos en ella. Favorizar a tu hija no te da derecho a tomar su dinero. Favorizar a tu hija no te da derecho a mentir. Favorizar a tu hija no significa robar el futuro de otra. Richard intentó decir algo más, pero Caleb lo interrumpió. Quiero saber cada detalle. Cada retiro. Cada transferencia. Cada centavo que se usó. Y quiero un plan para devolverlo, completo, sin excusas, sin retrasos. El silencio cayó otra vez. Esta vez era diferente. Era el tipo de silencio que se siente en los huesos, un silencio que dice que las cosas se acabaron para siempre, que ya no hay justificaciones posibles. Emma se acercó a mí y se abrazó con fuerza. Sus ojos buscaban seguridad, y yo se la di con un abrazo largo y firme. Le susurré. Nadie volverá a tocar lo que es tuyo. Nadie. Caleb sacó su teléfono y empezó a anotar todo. Cada cifra, cada fecha, cada excusa de Richard y Diane. Todo estaba registrado. Nada podría ser negado después. Richard intentó respirar hondo, intentando controlar su propia vergüenza. Diane lo miraba, como buscando una señal de apoyo que no existía. Ellos habían construido un castillo de mentiras, y en esa mesa, frente a todos nosotros, estaba siendo derrumbado piedra por piedra. Emma finalmente levantó la vista. Sus ojos brillaban, pero ahora había algo más, determinación. La misma determinación que Caleb siempre había tenido. La misma que nos hizo enfrentarnos a ellos y no dejar que un viaje a Disneyland o unos dólares escondieran la verdad. Esa noche, mientras salíamos de la casa, me di cuenta de algo. No solo habíamos descubierto la verdad. No solo habíamos enfrentado la traición. También habíamos enseñado a nuestra hija algo invaluable, que su futuro no es negociable, que sus sueños no se pueden robar, que la familia protege y no destruye. Y aunque el camino para recuperar ese dinero sería largo, la lección que Emma recibió esa noche valía mucho más que cualquier cantidad en una cuenta bancaria. Habíamos marcado un límite claro, un antes y un después, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que la justicia y la verdad estaban de nuestro lado. La noche caía mientras íbamos al coche. El aire frío parecía limpiar todo el peso de la traición. Emma se acurrucó a mi lado, y Caleb conducía con los ojos fijos en la carretera, silencioso, implacable. Sabíamos que todavía quedaban días difíciles por delante, pero también sabíamos algo más importante: nadie volvería a cruzar esa línea con nosotros ni con nuestra hija. El viaje de la verdad acababa de empezar, y esta vez, no había vuelta atrás, así que en lugar de pedirlo, lo robaron. No uses esa palabra, dijo Richard, cortante, como si esa sola palabra lo quemara. ¿Qué palabra prefieres, entonces?, respondió Caleb, frío, sin titubear. Emma finalmente habló, con voz bajita, casi un susurro. ¿Y esto significa que no voy a ir a la universidad? Esas palabras rompieron algo dentro de mí. Me moví junto a ella y le puse la mano sobre el hombro. Claro que vas a ir a la universidad, le dije. No te preocupes por eso. Pero la verdad era que no tenía ni la menor idea de cómo íbamos a reconstruir esa cantidad de dinero. 12 años de ahorro, de sacrificios, de cumpleaños, de navidades, todo desaparecido. Richard intentó suavizar la situación, inclinándose hacia adelante con una sonrisa forzada. Y Emma, cariño, esto fue para la salud de tu prima. La familia cuida a la familia. Algún día lo vas a entender. Emma lo miró directamente por primera vez desde que todo había empezado. ¿Yo no puedo decidir sobre mi propio dinero?, preguntó, con un hilo de voz. Nadie respondió. El silencio era pesado,
sofocante, casi doloroso. Y entonces Caleb dijo algo que nadie esperaba. Ava no necesitaba especialistas fuera del estado. Diane se quedó rígida. ¿De qué estás hablando? Dijo, como si hubiera escuchado mal. Caleb miró a su padre directamente, sin vacilar. Llamé a Mark la semana pasada. Mark es el papá de Ava, hijo de Richard de su primer matrimonio. El niño dorado, el que nunca cometía errores. Me dijo que las cuentas del hospital estaban cubiertas por un plan de pagos. Dijo que ustedes ofrecieron a ayudar, pero él rechazó la ayuda porque no quería deberles nada. La habitación quedó en silencio absoluto. El rostro de Richard perdió color por segunda vez en la noche. Su piel se tornó pálida, como si la verdad lo estuviera golpeando de frente. Caleb continuó, con calma implacable. Mark también dijo que nunca recibió los 38,000 pesos de ustedes. Sentí que el estómago se me retorcía. Si el dinero no fue para los tratamientos de Ava, ¿a dónde se había ido? Diane abrió la boca, pero no salió ningún sonido. Intentó justificarlo, pero las palabras no aparecían. Y entonces, justo en ese momento, sonó el timbre de la puerta principal. Nadie esperaba a nadie. Caleb giró la cabeza hacia el pasillo. Richard se levantó de golpe, casi demasiado rápido, con los hombros tensos, como si intentara bloquear lo que fuera que estuviera del otro lado de la puerta. Yo tuve un mal presentimiento inmediato. Supe, en lo profundo de mí, que quienquiera que estuviera allí sabía exactamente dónde había ido a parar el dinero. Caleb se movió delante de su padre, firme, como un muro que nadie podía atravesar. No vas a bloquear esto, dijo, mirando a Richard con ojos de acero. Déjalo. Richard tragó saliva y retrocedió un paso, pero sin quitar la mirada del pasillo. Emma se pegó un poco más a mí, como buscando seguridad, y yo la abracé con fuerza. La tensión era insoportable. Cada segundo se sentía eterno. Cada respiración era un recordatorio de lo que estaba en juego. Ese timbre, ese sonido era el inicio de algo que cambiaría todo, algo que expondría la verdad completa y pondría a cada uno en su lugar. Y en medio de ese silencio aterrador, supe que nada volvería a ser igual. La mentira, la traición y la codicia habían llegado a su punto máximo, y ahora estábamos a segundos de enfrentarnos a la consecuencia final. Emma miraba desde mi hombro, y yo sentí su miedo mezclado con curiosidad. Caleb permanecía firme, inamovible, con los ojos clavados en la puerta. Sabíamos que lo que fuera que estaba del otro lado iba a revelar la verdad sobre los $38,000, y finalmente, nadie podría esconderla más. El timbre volvió a sonar, más fuerte esta vez. El corazón de todos latía al unísono, y yo supe que esa noche marcaría un antes y un después para nuestra familia. Nadie podía imaginar lo que vendría después de abrir esa puerta. El timbre volvió a sonar. Esta vez más insistentemente, como si supiera que todos estábamos congelados en esa tensión imposible de romper. Emma se abrazó a mí con fuerza, y sentí como su pequeño cuerpo temblaba. Caleb se mantuvo firme frente a Richard, su postura sólida, un muro protector que parecía absorber toda la presión de la habitación. Richard avanzó un paso hacia la puerta, con las manos temblorosas. Podía ver que estaba nervioso, pero también podía ver algo más, miedo. Un miedo que nunca había sentido en él, ni en ninguna de nuestras discusiones anteriores. Caleb no se movió ni un centímetro. Su mirada no dejaba espacio para excusas ni justificaciones. Era el tipo de mirada que dice, sé exactamente lo que hiciste y no lo vas a ocultar más. Y no abras todavía, susurré a Caleb, aunque sabía que no podía detenerlo. Pero él solo negó con la cabeza. Sabía que enfrentar la verdad era inevitable. Yo podía oír mi respiración mezclándose con la de Emma, cada inhalación un recordatorio de lo que estaba en juego. 38,000 pesos. 12 años de ahorros, de sueños y de sacrificios. Todo desaparecido. Y ahí estaba el sonido del timbre, insistente, insistente, recordándonos que alguien conocía el secreto y estaba a punto de revelarlo. Finalmente, Richard se acercó a la puerta con pasos vacilantes. Yo sentía la presión en mi pecho, como si cada segundo se alargara demasiado.
Emma me aferró la mano con fuerza, sus ojos grandes y brillosos, llenos de miedo y curiosidad al mismo tiempo. Caleb dio un paso al frente y puso su mano sobre el hombro de Richard, un gesto que no era agresivo, sino firme, claro, autoritario. «Déjame a mí. No vas a bloquear esto». Richard tragó saliva y levantó la mano como queriendo retroceder, pero Caleb no le dio espacio. La tensión en la habitación era casi insoportable. Yo podía escuchar el latido de mi propio corazón, fuerte, retumbando en mis oídos. «Emma, cariño», dije, inclinándome hacia ella. «No te preocupes. Lo resolveremos. Nadie va a jugar con tu futuro otra vez». Ella me miró, y por primera vez vi un destello de confianza mezclado con miedo. Sabía que todo estaba a punto de estallar, y que las palabras por sí solas no serían suficientes. Finalmente, Richard abrió la puerta lentamente. Y allí, en el umbral, estaba alguien que no esperábamos. Nadie habló al instante. La habitación estaba tan cargada de tensión que podías cortar el aire con un cuchillo. «Hola», dijo la persona al otro lado de la puerta. «Creo que tenemos algo que discutir sobre 38,000 pesos». El mundo pareció detenerse. Emma aferró mi mano con más fuerza todavía, y yo sentí un escalofrío recorrer mi espalda. Caleb dio un paso al frente, firme y seguro. La verdad estaba a punto de salir, y esta vez no habría forma de ocultarla. Diane y Richard se miraron entre ellos, pálidos, sin palabras. No podían inventar excusas ni justificar lo injustificable. El secreto que habían mantenido durante 8 meses estaba a punto de ser expuesto. Emma me miró a los ojos y murmuró. «¿Y esto significa que voy a recuperar mi dinero?» «Sí, cariño», le susurré. «Pero primero tenemos que escuchar toda la verdad». La persona en la puerta respiró hondo, como preparándose para soltar la bomba. Caleb la miró directamente, sus ojos fijos, decididos. «Vamos a resolver esto aquí y ahora», dijo. «Nada de medias verdades, nada de excusas». El timbre sonó una vez más, casi como un golpe final antes de que todo se derrumbara. Emma se pegó a mí, y yo sentí como la adrenalina me recorría el cuerpo. Todo el pasado, todos los años de mentiras y manipulaciones, se concentraban en ese momento. Cada palabra que se dijera ahora cambiaría todo. Yo sabía que nada volvería a ser igual. Y en el fondo, sentí una mezcla de miedo y alivio, miedo por lo que íbamos a descubrir, y alivio porque, finalmente, la verdad estaba a punto de salir a la luz. «Yo abro», dije, pero Richard intervino antes de que pudiera moverme. «Y ni siquiera sabes quién es», dijo, con esa voz cortante y arrogante que ya me cansaba. «Exactamente», contestó Caleb, con calma, pero firme. El timbre volvió a sonar, más insistente esta vez, como si presionara para que el momento llegara a su punto máximo. Caleb caminó hacia la puerta y la abrió. Ahí estaba una mujer que nunca había visto antes. De unos 40 y tantos años, con un folder en las manos, mirada seria y directa. No era vecina, no era familiar. Ella miró por encima del hombro de Caleb hacia el interior de la casa y preguntó con voz firme. ¿Está Richard Lawson? El rostro de Richard palideció otra vez. Aquí estoy, dijo, desde detrás de nosotros, tratando de parecer controlado, pero sin éxito. La mujer se presentó. Era de un bufete de litigios civiles. Dijo que había intentado comunicarse por teléfono y correo electrónico sin éxito. Necesitaba entregar formalmente unos documentos relacionados con una demanda pendiente. ¿Demanda por qué?, preguntó Diane, intentando mantener la compostura, su voz rápida y ansiosa. La mujer fue directa. Alegaciones de mala representación financiera y violación del deber fiduciario. Sentí un zumbido en los oídos. Mi corazón comenzó a latir más rápido. Caleb tomó el folder antes de que Richard pudiera reaccionar. Lo abrió de golpe allí mismo, en el umbral de la puerta. El nombre en la demanda no era Mark. No era Ava. Era Mrs. Patterson, la otra abuela de Emma. Mi mamá. 3 meses antes, mi mamá me había comentado que había transferido una cantidad sustancial directamente a la cuenta universitaria de Emma,
queriendo darle un impulso antes de que empezara la preparatoria. Le había contado a Richard porque él manejaba la cuenta, y yo nunca pensé 2 veces en ello. Caleb levantó la mirada lentamente, clavando los ojos en Richard. También tomaste dinero de la mamá de Hila. Richard empezó a hablar rápido, tratando de justificarse. No fue tomar. Era una oportunidad de inversión. Corto plazo, alto rendimiento. Solo que los tiempos se modificaron. Mi mamá no presenta demandas por problemas de tiempo, dije, sin poder contenerme. Diane trató de recuperar el control. Están exagerando. Solo intentábamos hacer crecer el fondo más rápido. Pero la mujer en la puerta intervino de nuevo, con voz clara y firme. Los fondos fueron movidos a un proyecto de desarrollo privado a su nombre, señor Lawson. El proyecto incumplió los pagos. Caleb miró a su padre, sus ojos llenos de incredulidad y rabia contenida. ¿Qué proyecto? Richard vaciló solo un segundo, suficiente para que todos entendieran la magnitud de la mentira. La propiedad del lago. Yo supe inmediatamente a qué se refería. 2 años atrás, Richard había presumido de haberse metido temprano en un proyecto de desarrollo frente al lago. Cabañas de lujo, prometía grandes ganancias. Decía que era una jugada inteligente. Nunca me imaginé que había usado el futuro de nuestra hija como su boleto de entrada. Que había apostado el dinero de su educación universitaria en bienes raíces. Y no es apostar, dijo Richard, con el rostro rojo y la voz elevada. ¿Entonces cómo lo llamas? Interrumpió Caleb, sin levantar la voz, pero cortante. Porque eso es exactamente lo que hiciste. Apostaste el dinero que debía asegurar el futuro de nuestra hija. La mujer del bufete se quedó allí, firme, como testigo silenciosa, mientras Caleb sostenía la mirada de su padre, dejando que cada palabra cayera con peso absoluto. Richard abrió la boca para replicar, pero no había excusa que lo salvara ahora. Emma, que hasta ese momento se había quedado atrás, con los ojos grandes y llenos de miedo, finalmente se acercó un poco más, como intentando entender. Mientras yo sentía que todo el plan que Richard había construido con mentiras y manipulaciones empezaba a desmoronarse justo delante de nosotros. El aire en la casa era denso, pesado, como si cada segundo que pasaba aumentara la gravedad de la verdad. Todo el mundo podía sentirlo. Y aunque Caleb permanecía tranquilo, había una electricidad en la habitación que prometía que esa noche, finalmente, nadie podría escapar de las consecuencias de sus actos. La mujer permaneció en el umbral, firme, con el folder sostenido entre sus manos como si fuera un arma silenciosa. Su mirada no buscaba aprobación ni simpatía, estaba ahí solo para entregar la verdad en forma de papel, y sabía que todos tendrían que enfrentarla. Richard retrocedió un paso, sus hombros tensos, mientras Diane se aferraba a su brazo como buscando alguna señal de seguridad que no existía. Se podía notar el miedo mezclado con rabia en sus gestos, una mezcla que los delataba más que cualquier palabra. Por primera vez, ellos no controlaban la situación. Caleb permaneció firme frente a ellos, con los brazos cruzados, pero sus ojos seguían clavados en Richard. Cada respiración parecía medida, cada movimiento calculado. No necesitaba levantar la voz, la tensión ya hacía todo el trabajo por él. Abre el folder, dijo Caleb, con una calma que era más amenazante que cualquier grito. Richard vaciló, pero no tenía elección. La mujer del bufete extendió el folder hacia Caleb, y él lo tomó sin dudar. Lo abrió lentamente, frente a todos, dejando que cada página se desplegara como una evidencia irrefutable de años de mentiras y manipulaciones. Emma se acercó a mí, pegando su frente a mi hombro, y murmuró. ¿Todo ese dinero desapareció? Y sí, cariño, le susurré, intentando mantener la voz firme. Pero ahora lo vamos a arreglar. Nadie va a jugar con tu futuro otra vez. La mujer observaba todo en silencio, imperturbable, mientras Caleb señalaba cada detalle en el folder. Las fechas, los montos, los movimientos financieros, todo coincidía con lo que él ya había sospechado. El proyecto del lago, los retiros no autorizados, las promesas rotas. Cada evidencia golpeaba a Richard y Diane con fuerza creciente. Así que, apostaste el dinero de la universidad de nuestra hija en tu proyecto, dijo Caleb,
cada palabra cargada de incredulidad contenida. Apostaste su futuro, papá. Richard intentó responder, pero sus palabras sonaban débiles, incoherentes. Y no fue apostar, fue inversión, dijo, con el rostro enrojecido y los ojos brillantes de ansiedad. ¿Inversión?, replicó Caleb, levantando un dedo para marcar cada palabra. Esto no es inversión. Esto es manipulación. Esto es tomar lo que no te pertenece y arriesgar el futuro de nuestra hija por tu propio beneficio. Diana intentó intervenir, temblando, como si pudiera salvarlos con palabras. Estamos exagerando, solo queríamos hacer crecer el fondo más rápido. Exagerar, interrumpió Caleb, sin elevar la voz. 12 años de ahorros, regalos de cumpleaños, bonos, contribuciones de la familia, todo desaparecido y tú llamas exageración a eso. Emma miraba cada movimiento, cada gesto, como si de repente estuviera viendo la verdad detrás de cada sonrisa falsa, detrás de cada excusa que Richard y Diane habían dado durante años. Su mirada era intensa, silenciosa, pero estaba empezando a comprender algo que la marcaría para siempre. La seguridad que creía tener en su familia no siempre era real. La mujer del bufete finalmente habló. Señor Lawson, necesitamos que firme la recepción de estos documentos. La demanda está formalmente presentada. Richard se quedó paralizado. Diane cerró los ojos un momento, como tratando de borrar la evidencia que ahora estaba frente a todos. Caleb abrió otra página del folder y señaló un registro financiero que mostraba movimientos claros hacia el proyecto del lago. Ahí está, dijo, con voz firme. Cada centavo. Cada transferencia. Cada promesa rota. Esto no se puede negar. Richard tragó saliva, su rostro completamente pálido. Diane lo miraba, aterrada, comprendiendo por primera vez que no había forma de salir de esta situación con su reputación intacta. Emma me abrazó con más fuerza. Su respiración se mezclaba con la mía, pero yo podía sentir cómo la rabia y la tristeza se mezclaban en ella, la misma que sentíamos todos. Caleb cerró el folder lentamente, como sellando un capítulo que no se podía deshacer. Luego miró a su padre y a Diane, con una calma aterradora. Ahora vamos a arreglar esto. Cada centavo tiene que volver a donde pertenece. Nuestra hija merece eso. Y si no lo hacen voluntariamente, nos aseguraremos de que la justicia lo haga. El silencio volvió a caer, pesado, denso. Richard y Diane no dijeron nada. Sus ojos hablaban por ellos, miedo, arrepentimiento, impotencia. Esa noche, la verdad estaba desnuda frente a todos. Nadie podía mentir más. Nadie podía esconder nada. Emma levantó la cabeza, mirándome con esos ojos grandes y brillosos, llenos de miedo y determinación a la vez. Supe que algo dentro de ella había cambiado para siempre. Ya no solo era nuestra hija confiada, ahora entendía que a veces los adultos podían fallar, que las promesas podían romperse, pero también que la verdad y la justicia podían ponerse en su lugar. El timbre había quedado olvidado. La mujer del bufete permanecía en la puerta, impasible, mientras nosotros nos quedábamos en el comedor, respirando lentamente, conscientes de que nada volvería a ser igual. La noche apenas comenzaba, y con ella, el largo camino para recuperar lo que nos habían quitado, era todo estratégico. Richard trataba de justificarse diciendo que el mercado cambió inesperadamente, como si eso borrara años de mentiras, manipulaciones y apuestas con el futuro de nuestra hija. Emma estaba sentada allí, observando todo, pero no como la niña de 12 años que era, sino como si hubiera envejecido 5 años y 10 minutos en cuestión de segundos. Sus ojos eran grandes, llenos de incredulidad, de tristeza y de confusión, como si estuviera intentando comprender cómo los adultos podían ser tan crueles y calculadores. Y entonces Diane dijo algo que hizo que todo encajara de golpe. Íbamos a arreglarlo antes de que alguien se diera cuenta, dijo, con esa voz suave que intentaba parecer inocente, pero que no ocultaba su complicidad. En ese momento entendí por qué querían que Emma renunciara a Disneyland. Si hubiéramos cedido, si hubiéramos transferido silenciosamente esos boletos a Ava, si hubiéramos fingido ser los padres generosos, les habría dado tiempo. Tiempo para cubrir lo que habían hecho.
Tiempo para intentar tapar el robo del fondo universitario de nuestra hija mientras manipulaban a un niño para que nos distrajera con su cumpleaños. Todo estaba planeado con precisión. Ellos contaban con que no íbamos a insistir en la cuenta si estábamos ocupados intentando ser los adultos. Caleb devolvió el folder a la mujer y le dijo que nos pondríamos en contacto. Cerró la puerta. Luego se giró hacia sus padres, con esa calma que cortaba el aire como un cuchillo. Intentaste avergonzar a una niña de 12 años para que renunciara a su cumpleaños solo para cubrir un robo, dijo Caleb, firme. Y nadie va a discutir con eso. Richard parecía más pequeño que nunca. Diane finalmente preguntó, con voz temblorosa. ¿Qué vas a hacer? Caleb no dudó ni un segundo. Se acabó, dijo, como si fuera un hecho irrefutable. Y no hablaba solo de la cena. Hablaba de todo. Richard intentó interponerse, con esa falsa calma. Estás exagerando. Las familias tienen desacuerdos. Robaste a mi hija, dijo Caleb, con voz baja pero mortal. Robaste a la madre de mi esposa. Y luego intentaste manipular a un niño para cubrirlo. Diane trató de minimizarlo, casi suplicando. Están siendo dramáticos. Una demanda puede destruir familias. Si nos vamos ahora, nunca habrá vuelta atrás. Emma seguía sentada, pequeña, observando cada movimiento, como intentando entender si los adultos podían realmente ser responsables de lo que decían y hacían. Caleb se inclinó a su lado, poniéndose a su altura. Todavía vamos a Disneyland, le dijo con suavidad. Tu cumpleaños no cambia por esto. Esto no tiene nada que ver contigo. Emma lo miró detenidamente, como si no estuviera segura de lo que significaban las promesas después de todo lo que había pasado. Caleb se levantó y enfrentó a sus padres nuevamente, firme, inamovible. Van a escuchar a nuestro abogado, dijo. Toda comunicación pasa por él. No contacten a Emma. No contacten a la mamá de Hila. Si intentan presionarnos o manipular la situación, se añadirá al caso. Richard parecía atónito. ¿Demandarías a tu propio padre? Preguntó, incrédulo. Ya forzaste ese camino, contestó Caleb. Diane cambió de tono defensivo a suplicante. Podemos arreglar esto en privado. Podemos hacer un plan de pagos. ¿Con qué dinero? Interrumpió Caleb, la voz fría y precisa. El proyecto del lago colapsó. Todos saben eso. La mitad de sus amigos perdió dinero ahí. Ese momento fue la primera confirmación de que esto no era solo un problema nuestro. Esto era mucho más grande de lo que cualquiera de nosotros había imaginado. Richard finalmente habló, dejando salir la verdad que había intentado esconder. Pensé que se duplicaría en un año, iba a sorprenderlos, a devolver más de lo que tomé. No tomaste de mí, dijo Caleb, firme. Tomaste de una niña. Emma se levantó entonces. No lloró. Solo miró a Caleb y dijo. ¿Podemos irnos a casa? Eso me golpeó más fuerte que cualquier otra cosa. Era la voz de la inocencia enfrentando la traición, y era devastadora. Salimos dejando la cena intacta. Nadie trató de detenernos. La casa se quedó en silencio, pesado, como si todo el aire se hubiera ido con nosotros. En el coche, durante un largo tiempo, nadie habló. Cada uno procesaba lo ocurrido, cada uno sentía la mezcla de rabia, miedo y alivio. Finalmente, Caleb rompió el silencio con una frase que nunca voy a olvidar. Esto no termina hoy. Pero hoy hemos hecho lo correcto. Nadie más toca el futuro de nuestra hija. Emma me miró, y por primera vez en horas, vi un brillo de esperanza en sus ojos. La noche había sido un desastre, pero también un comienzo, el principio de reconstruir lo que nos habían quitado, de proteger a nuestra familia, y de enseñar a Emma que, aunque el mundo puede ser injusto, siempre podemos enfrentar la verdad. Cuando tenía 19 años, mi papá abrió una tarjeta de crédito a mi nombre sin decirme nada. Me enteré cuando empezaron a llamarme los cobradores. Él decía que era algo temporal, que él se encargaría de todo. Pero fui yo quien terminó pagando la deuda. Me quedé mirándolo fijo. Y nunca me dijiste eso, le dije,
con el corazón latiendo rápido. Caleb suspiró y dijo: yo quería creer que había cambiado. Pensé que había aprendido de sus errores. Y de repente, todo empezó a tener sentido. El secretismo con la cuenta universitaria de Emma, las demoras, las excusas, esto no era un comportamiento nuevo. Era un patrón. Siempre había sido así. Siempre había una justificación, siempre una mentira, siempre algo que se escondía para proteger su propio ego. Emma, sentada entre los asientos del coche, se inclinó hacia adelante y preguntó con voz pequeña: ¿entonces nunca vamos a ver al abuelo y la abuela otra vez? Caleb la miró por el espejo retrovisor, con esos ojos que siempre parecen ver más de lo que muestran. No, hasta que arreglen lo que rompieron, dijo. Y supe que no hablaba solo de dinero. Hablaba de la confianza, de la manipulación, de todo lo que habían hecho para lastimarnos emocionalmente. A la mañana siguiente, Richard apareció en nuestra casa. Ni siquiera llamó antes de llegar. Vi su coche desde la ventana del frente y sentí un nudo en el estómago. Caleb ya estaba en llamada con un abogado que mi mamá nos había recomendado. Cuando vio quién estaba afuera, terminó la llamada y salió antes de que Richard pudiera tocar otra vez la puerta. Me quedé dentro con Emma, observándolos a través del vidrio. Richard no estaba enojado esta vez. Se le veía cansado, derrotado. Habló un buen rato, pero Caleb casi no respondió. En un momento, Richard hizo un gesto hacia la casa, como pidiendo permiso para entrar. Caleb negó con la cabeza. Después de unos minutos, Caleb regresó al interior, sosteniendo un sobre en la mano. No lo abrió de inmediato. Solo lo puso en la encimera de la cocina y lo miró. ¿Qué es eso?, pregunté. Un cheque de caja, respondió Caleb. 10.000. Y dije, sorprendida. No es ni un tercio de lo que desapareció. Él dice que puede conseguir más vendiendo el bote, explicó Caleb. Y tal vez refinanciando la casa, tal vez. Emma entró a la cocina silenciosamente. Miró el sobre, con esos ojos grandes que ya no eran del todo inocentes. ¿Que eso es mi dinero de la universidad?, preguntó. Parte de él, dijo Caleb. Ella asintió lentamente, y luego dijo algo que ninguno de los dos esperaba. No lo quiero si eso hace que todos tengan que mentir. Caleb la miró fijamente. ¿Qué quieres decir?, preguntó. Siguen diciendo que era por la familia, pero si realmente hubiera sido por la familia, solo lo habrían pedido. Su voz no tenía nada de infantil, era clara, firme, justa. Esa misma tarde, Caleb tomó medidas definitivas. Escribió a sus padres dejando claro que toda comunicación se haría a través de abogados. Congeló su crédito y también el de Emma, por si acaso. Puso una denuncia policial, no porque quisiera que arrestaran a su padre, sino porque su abogado le explicó que la documentación era importante para el caso. Esa noche, Diane me llamó desde un número bloqueado. Dejé que fuera al buzón de voz. Su mensaje fue simple. Estás destruyendo esta familia. Lo borré sin escuchar más. 2 semanas después estábamos frente a la entrada de Disneyland. Emma llevaba el botón de cumpleaños que te dan en la puerta. Parecía más ligera, más feliz, como si una gran carga invisible se hubiera levantado de sus hombros. Caleb me apretó la mano y dijo: debería haber hecho esto hace años. La demanda sigue en curso, pero el abogado dice que probablemente recuperaremos la mayor parte con la liquidación de activos. Resultó que Richard no era el único que había tomado dinero de otros para sus inversiones fallidas. Su empresa, Lake Investment Partners, había dejado a muchos con pérdidas, y ahora también enfrentaba demandas de otros clientes. Desde que el abogado intervino, no hemos vuelto a tener contacto directo con ellos. A veces pienso en esa cena, en cómo intentaron convencer a una niña de 12 años de renunciar a su cumpleaños, como estaban seguros de que la vergüenza funcionaría. Lo que nunca esperaron fue que esta vez Caleb se levantara, no solo por Disneyland, sino por justicia, por la verdad y por el futuro de su hija. Emma aprendió esa noche algo que jamás olvidará, que a veces los adultos hacen cosas horribles, pero también hay personas dispuestas a defenderte, incluso contra aquellos que deberían cuidarte.
que la justicia no siempre llega rápido, pero cuando se lucha con verdad, finalmente se hace presente. Pasaron meses de tensión. Cada día era un pequeño campo de batalla, llamadas de abogados, documentos, papeleo, reuniones, correos electrónicos, seguimientos. Pero con cada paso que dábamos, Emma y nosotros nos volvíamos más fuertes. Ya no éramos la familia ingenua que había confiado ciegamente en Richard y Diane. Ahora éramos una familia unida, preparada para enfrentar la verdad y defender lo que nos pertenecía. Finalmente, llegó el día en que los abogados nos dieron buenas noticias. La mayor parte del dinero se recuperaría a través de la liquidación de activos de Richard. Fue un alivio enorme, pero no solo por el dinero. Era una victoria simbólica, justicia. La sensación de impotencia que había acompañado cada año de mentiras y engaños finalmente comenzaba a desaparecer. Emma estaba en el patio, jugando con sus amigas, y cuando la vi reír, supe que no todo el daño había quedado atrás, pero sí habíamos logrado protegerla de lo que realmente importaba, su futuro. Me acerqué a Caleb y le dije: Lo logramos. Y sí, dijo él, con esa calma que siempre tiene cuando se trata de hacer lo correcto. Pero esto no termina con el dinero. Esto termina con la lección que Emma aprendió y con la familia que reconstruimos. Emma corrió hacia nosotros, todavía con la energía que solo un cumpleaños reciente y un verano lleno de juegos le pueden dar. Caleb la abrazó y le dijo: que este es solo el principio, mi amor. Tu cumpleaños, tus sueños, tu futuro, nadie los toca jamás. Ese día, mientras caminábamos juntos, sentí algo que no había sentido en años: paz. Paz porque sabíamos que habíamos enfrentado la verdad, que habíamos tomado decisiones difíciles y que habíamos defendido a nuestra familia, incluso cuando los adultos que deberían protegernos habían fallado. Richard y Diane nunca volvieron a intentar manipularnos directamente. Su silencio era la confirmación de que Caleb había marcado un límite que nadie podía cruzar. Aprendimos que a veces, la valentía no es gritar ni pelear, a veces, es mantenerse firme, enfrentarse a la injusticia y proteger a los que amas, aunque sea doloroso. Emma creció con esa lección grabada en su corazón. Aprendió a confiar en quienes realmente se preocupan por ella, a reconocer cuando alguien actúa con egoísmo y a no dejar que nadie le quite lo que es suyo. Aprendió que aunque el mundo puede ser injusto, siempre hay personas dispuestas a luchar por ti. Y así, nuestra familia encontró su fuerza en medio de la traición. Disneyland se convirtió en un recuerdo feliz, sí, pero más que eso, se convirtió en el símbolo de nuestra resiliencia, de que la verdad siempre sale a la luz, de que el amor y la justicia pueden prevalecer. Y de que los lazos familiares verdaderos no se rompen por mentiras ni por dinero, sino que se fortalecen cuando se enfrentan juntos a la adversidad. Ese día, mirando a Emma sonreír, comprendí que todo el miedo, la tensión, las noches sin dormir y las lágrimas habían valido la pena. Porque más allá de recuperar lo perdido, habíamos creado algo mucho más grande, una familia que nunca más permitiría que la mentira y la codicia definieran nuestro futuro. Y aunque los desafíos seguirán llegando, ahora sabíamos que nada podría rompernos. Nada podría tocar lo que realmente importaba, nuestro amor, nuestra confianza y la certeza de que siempre defenderíamos a quienes más amamos.